Hace más de 2000 años, en una tierra llena de historia, profecías y esperanza, comenzó a revelarse el cumplimiento de antiguas promesas. Durante generaciones, el pueblo de Israel había esperado la llegada del Mesías, el Rey prometido, el Salvador anunciado por los profetas, aquel que traería luz, justicia y un nuevo reino. Pero cuando finalmente llegó, no apareció en un palacio, no nació entre riquezas ni poder. Nació en silencio, en un lugar humilde, entre gente sencilla. Sí, y sin embargo, su vida cambiaría el curso de la historia para siempre. Sus palabras transformarían corazones. Sus milagros asombrarían multitudes. Sus enseñanzas atravesarían los siglos. Mi nombre es Mateo. Fui cobrador de impuestos hasta el día en que Jesús me llamó para seguirlo. Y lo que estás a punto de escuchar es el relato de su vida, sus enseñanzas, sus milagros y el comienzo del reino de Dios entre los hombres. Si te interesa conocer más sobre las enseñanzas de Jesús, la Biblia y la Palabra de Dios, suscríbete al canal. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Este es el origen de Jesucristo, el Mesías, descendiente de David, descendiente de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de Judá. Pará. Mateo, hermano, si seguís con todos los nombres así, este capítulo va a durar más que el viaje que hicimos a Galilea. Pero es importante, Pedro. Es el linaje del Mesías. Claro que es importante, pero hagamos algo. Mostrar los nombres en pantalla y sigamos con la historia, porque si no, esto se hace eterno, como la vida que nos prometió el Maestro. Bueno, es verdad, tenés un punto. Entonces continuemos. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el exilio en Babilonia, 14 generaciones. Y desde el exilio hasta el nacimiento del Mesías, 14 generaciones. Y así comenzó la historia del nacimiento de Jesús, el Cristo. Le dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Recibió a María como su esposa, pero no tuvo relaciones con ella, hasta que nació el niño. Y le puso por nombre Jesús, y así comenzaba una historia que muy pronto sacudiría al mundo entero. Capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Poco después de su nacimiento, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y comenzaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes escuchó esto, se inquietó profundamente, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó: ¿dónde debía nacer el Mesías? Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y averiguó con precisión el momento en que había aparecido la estrella. Y luego los envió a Belén y les dijo: vayan e investiguen cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de escuchar al rey, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que finalmente se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella detenerse, se llenaron de una alegría inmensa, una alegría profunda. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Entonces se arrodillaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Pero después de ser advertidos en sueños que no regresaran a Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Después de que los sabios se marcharon, un ángel del Señor apareció a José en sueños. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Y porque Herodes buscará al niño para matarlo, José se levantó inmediatamente, tomó al niño y a su madre durante la noche y partió hacia Egipto.
y permaneció allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, se enfureció. Su furia fue terrible. Y entonces ordenó matar a todos los niños varones de Belén y de toda la región, que tuvieran 2 años o menos. Esto ocurrió según el tiempo que había averiguado por los sabios. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: una voz se oye en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos y no quiere ser consolada, porque ya no existen. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Entonces José se levantó, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y después de recibir una advertencia en sueños, se retiró a la región de Galilea. Fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por los profetas, que sería llamado Nazareno. Y mientras el niño crecía en silencio, el momento en que comenzaría su misión se acercaba cada vez más. Capítulo 3. En aquellos días apareció Juan el Bautista. Predicaba en el desierto de Judea y su voz resonaba entre las multitudes. Decía con fuerza: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Juan era aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: «Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos». Juan vestía ropa hecha de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Y se alimentaba de langostas y miel silvestre. La gente acudía a él desde Jerusalén, desde toda Judea y desde toda la región del Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo con firmeza: «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que viene? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decir: tenemos a Abraham por padre. Sí, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham. Aún de estas piedras, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, para arrepentimiento. Pero después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en su mano, limpiará completamente su era. Él recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apaga». Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedirlo. Dijo: «¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? ¿Y tú vienes a mí?». Jesús respondió: «Deja que sea así por ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento, los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Y así comenzaba el momento en que la misión de Jesús empezaría a revelarse ante todos. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y al final tuvo hambre. Entonces el tentador se acercó y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús respondió: «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa. Se lo puso en lo más alto del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios». Luego el diablo lo llevó a un monte muy alto. Desde allí le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás». Entonces el diablo lo dejó y vinieron ángeles
y lo servían. Cuando Jesús oyó que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, dejó Nazaret y fue a vivir a Capernaum, una ciudad junto al lago, en la región de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban echando la red al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos, inmediatamente, dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas, proclamaba las buenas noticias del reino, y sanaba toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le llevaban a todos los enfermos, a los que sufrían diversas enfermedades, a los que tenían dolores intensos, a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Grandes multitudes comenzaron a seguirlo. Venían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y mientras la multitud crecía cada día más, Jesús estaba a punto de pronunciar algunas de las enseñanzas más poderosas jamás escuchadas. Capítulo 5. Al ver a la multitud, Jesús subió a una montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces comenzó a enseñarles. Dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y llénense de alegría, porque grande es su recompensa en los cielos. Así también persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, solo para ser arrojada afuera y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de una vasija. Se pone sobre un candelero y así alumbra a todos los que están en la casa. De la misma manera, que brille la luz de ustedes delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque les aseguro algo: mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un solo trazo de la ley desaparecerá. Todo se cumplirá. Por eso, quien quebrante el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los practique y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y aun porque les digo que, si su justicia no supera a la de los maestros de la ley y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable ante el tribunal. Pero yo les digo algo más profundo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, y quien insulte a su hermano será llevado al juicio. Por eso, si llevas tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí. Primero ve y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. También han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo:
Cualquiera que mira a una mujer con deseo, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace caer, arráncalo, ya porque es mejor perder una parte de tu cuerpo, que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala, porque es mejor perder una parte, que todo tu cuerpo sea destruido. También se dijo, quien se divorcie de su esposa, debe darle certificado de divorcio. Pero yo les digo, quien se divorcia de su esposa, excepto por infidelidad, la expone al adulterio. Y quien se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. No también han oído que se dijo a los antiguos, no quebrantarás tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Que su palabra sea simplemente sí o no. Todo lo demás proviene del mal. Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les hace mal. Y ya si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también el manto. Si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina con él 2. Da al que te pide, y no rechaces al que quiere pedirte prestado. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo algo revolucionario. Amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan el bien a quienes los odian. No lloren por quienes los persiguen, así serán verdaderamente hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman solo a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Acaso no hacen lo mismo los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Capítulo 6. Jesús continuó enseñando a sus discípulos, y les dijo, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los demás, solo para ser vistos, porque si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para recibir la alabanza de la gente. Les aseguro algo, ellos ya han recibido su recompensa. Pero cuando tú des a los necesitados, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu ayuda sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los demás. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oren, no repitan palabras sin sentido como hacen los gentiles. Ellos piensan que serán escuchados por hablar mucho. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. ¿Sí unieron? Ellos desfiguran sus rostros para que la gente note que están ayunando. Les aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Solo tu Padre, que está en lo secreto, lo sabrá, y Él te recompensará. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde nada se destruye, donde ningún ladrón puede robar. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti es oscuridad,
qué grande será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. ¿Ves? No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana se quema en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya suficiente con sus propios problemas. Capítulo 7. Jesús continuó enseñando a la multitud y a sus discípulos, y les dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el mismo juicio con que juzgan, serán juzgados, y con la misma medida con que miden, se les medirá a ustedes. ¿Por qué miras la pequeña astilla en el ojo de tu hermano y no notas la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame quitar la astilla de tu ojo, cuando hay una viga en el tuyo? Hipócrita. Primero quita la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para quitar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y luego se vuelvan contra ustedes, y los despedacen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes se las pidan. Así que, en todo, hagan con los demás lo que quieren que ellos hagan con ustedes, porque esta es la esencia de la ley y de los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así también, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican el mal. Por eso, todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sí, pero todo el que escucha estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato, que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y la casa cayó, y su ruina fue terrible. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, porque enseñaba con autoridad,
y no como los maestros de la ley. Y mientras descendía de la montaña, nuevos milagros estaban a punto de suceder. Capítulo 8. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes comenzaron a seguirlo. Entonces un hombre que tenía lepra se acercó. Se arrodilló delante de él y dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: «Sí quiero, queda limpio». En ese mismo instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: «Mira, no se lo digas a nadie. Ve, preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que ordenó Moisés. Así servirá de testimonio». Cuando Jesús entró en Capernaum, se acercó a él un centurión. Le rogaba diciendo: «Señor, mi siervo está en casa, paralizado, y sufre terriblemente». Jesús le dijo: «Iré a sanarlo». Pero el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto. De ahí lo hace». Cuando Jesús escuchó esto, se maravilló, y dijo a los que lo seguían: «Les aseguro que no he encontrado una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes». Luego Jesús dijo al centurión: «Ve, que se haga conforme a tu fe». Y en ese mismo momento su siervo quedó sano. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre. Jesús tocó su mano, la fiebre la dejó, entonces ella se levantó y comenzó a servirles. Al caer la tarde, le trajeron muchos endemoniados. Jesús expulsó los espíritus con una palabra y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías: «Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Al ver la multitud que lo rodeaba, Jesús dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se acercó un maestro de la ley y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Y otro de los discípulos le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Luego Jesús subió a la barca. Sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó una gran tormenta en el mar. Las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo». De ella Jesús les dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó completamente en calma. Los hombres quedaron asombrados y decían: «¿Qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Pero lo que sucedería después sería aún más sorprendente. Capítulo 9. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, salieron a su encuentro 2 hombres poseídos por demonios. Vivían entre las tumbas. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De repente comenzaron a gritar: «¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo?». A cierta distancia de ellos había una gran manada de cerdos alimentándose. Los demonios le suplicaron a Jesús: «Si vas a expulsarnos, envíanos a esa manada de cerdos». Jesús les dijo: «Vayan». Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó por el precipicio hacia el lago. Murieron en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron. Fueron a la ciudad y contaron todo lo que había sucedido. También hablaron de los hombres que habían sido liberados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se fuera de su región. Jesús subió a la barca, cruzó nuevamente el lago y volvió a su propia ciudad. Entonces le llevaron a un hombre paralítico, acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron dentro de sí: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús conocía sus pensamientos y dijo:
¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Jesús dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de asombro. Y glorificaban a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Mientras Jesús caminaba, vio a un hombre sentado en la mesa de impuestos. Su nombre era Mateo. Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Jesús estaba sentado a la mesa en la casa. Muchos cobradores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús escuchó esto y respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esto, misericordia, quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan se acercaron y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús respondió, ¿acaso pueden los invitados a una boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Vendrán días cuando el novio será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y el desgarrón se hace peor. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos. No, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. El vino nuevo se pone en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras Jesús hablaba estas cosas, un líder de la sinagoga llegó. Se arrodilló delante de él y dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió, sus discípulos también fueron. En ese momento, una mujer que sufría hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y ya tocó el borde del manto de Jesús porque pensaba, si tan solo toco su manto, seré sanada. Jesús se volvió, la vio y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y desde ese momento, la mujer quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa del líder, vio a los músicos y a la multitud que hacía ruido. Entonces dijo, retírense, la niña no está muerta, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Cuando la multitud fue sacada, Jesús entró y tomó a la niña de la mano, y la niña se levantó. La noticia de esto se extendió por toda aquella región. Mientras Jesús continuaba su camino, algo más estaba a punto de suceder. Capítulo 10. Mientras Jesús continuaba su camino, 2 hombres ciegos comenzaron a seguirlo. Gritaban con insistencia, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se acercaron a él. Jesús les preguntó, «¿Creen que puedo hacer esto?». Ellos respondieron, «Sí, Señor». Entonces Jesús tocó sus ojos y dijo, «Que se haga conforme a su fe». Y sus ojos fueron abiertos. Pero Jesús les advirtió con firmeza, «Asegúrense de que nadie lo sepa». Sin embargo, ellos salieron y difundieron la noticia por toda la región. Mientras se marchaban, le trajeron a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio, y el hombre comenzó a hablar. La multitud quedó asombrada. Decían, «Nunca se ha visto algo así en Israel». Pero los fariseos decían, «Expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba las buenas noticias del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo». Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote. El que después lo traicionó, a estos 12 envió Jesús
con instrucciones claras. No vayan a los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas perdidas de Israel, y mientras vayan, proclamen este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen demonios. Lo que recibieron gratuitamente, denlo también gratuitamente. No lleven oro ni plata en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias extra, ni bastón, porque el trabajador merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o aldea, busquen a alguien digno, y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Al entrar en la casa, den su saludo de paz. Si la casa es digna, que la paz descienda sobre ella, pero si no lo es, que la paz regrese a ustedes. Yahoniao. Y si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o de esa ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Jesús estaba enviando a sus discípulos al mundo, pero también sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. Capítulo 11. Jesús continuó instruyendo a sus discípulos. Sabía que el camino que tenían por delante sería difícil. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio ante ellos y ante las naciones. Ya, pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. En ese momento se les dará lo que deben decir, porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre hablando a través de ustedes. El hermano entregará a muerte a su propio hermano, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, y los harán morir, y todos los odiarán por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Al discípulo le basta con ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada oculto que no llegue a revelarse. Ni nada escondido, que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde los tejados. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita su padre, y aun los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Dinomoy, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Niyaría. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que dé siquiera un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, les aseguro que no perderá su recompensa. Después de dar estas instrucciones, Jesús continuó su camino, y su mensaje comenzaba a extenderse por toda la tierra de Israel. Capítulo 12. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, continuó enseñando y predicando en las ciudades de Galilea. Mientras tanto, Juan el Bautista estaba en prisión, y al escuchar acerca de las obras de Jesús, envió a algunos de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir,
¿O debemos esperar a otro? Jesús respondió, vayan y cuenten a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Los que llevan ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo, y más que un profeta. Porque de él está escrito, enviaré a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Les aseguro que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos avanza con fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A qué compararé a esta generación? Se parecen a los niños sentados en las plazas, que gritan a otros niños. Tocamos flauta, y no bailaron, cantamos lamentos, y no lloraron, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y bebedor, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus obras. Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se habrían arrepentido. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo? No, descenderás hasta el abismo, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad habría permanecido hasta hoy. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ti. En aquel momento Jesús dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Las palabras de Jesús comenzaban a tocar el corazón de muchas personas, pero también empezaban a despertar una creciente oposición. Capítulo 13. En aquel tiempo, Jesús caminaba con sus discípulos por los campos de trigo. Era día de reposo. Los discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a Jesús, «Mira, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido en el día de reposo». Jesús les respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados. Tzituri, panes que no les estaba permitido comer, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que en el día de reposo los sacerdotes en el templo trabajan, y aún así son considerados inocentes? Les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Después de salir de allí, Jesús entró en la sinagoga. Había allí un hombre con una mano paralizada. Y para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en el día de reposo? Jesús respondió, si alguno de ustedes tiene una oveja y cae en un pozo en día de reposo, ¿no la sacará? ¿Cuánto más vale una persona que una oveja? Por lo tanto, es permitido hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. El hombre la extendió y quedó completamente sana.
Pero los fariseos salieron y comenzaron a conspirar contra Jesús para matarlo. Jesús lo supo y se retiró de aquel lugar. Muchas personas lo siguieron. Y él sanó a todos, pero les advertía que no lo dieran a conocer. Esto sucedía para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Aquí está mi siervo, a quien he elegido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. Sin no discutirá ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No quebrará la caña débil, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces llevaron a Jesús a un hombre poseído por un demonio. Era ciego y también mudo. Jesús lo sanó. Y el hombre comenzó a hablar y a ver. Toda la multitud estaba asombrada. Y decían, ¿será este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este hombre expulsa demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no puede mantenerse. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robar sus bienes? Si primero no ata al hombre fuerte, solo entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El árbol se conoce por su fruto. Un árbol bueno da fruto bueno, y un árbol malo da fruto malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Les digo que en el día del juicio, los hombres darán cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La tensión alrededor de Jesús comenzaba a crecer, y sus enemigos empezaban a buscar la manera de detenerlo. Capítulo 14. Aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Grandes multitudes se reunieron alrededor de él, tanta gente que tuvo que subir a una barca y sentarse allí, mientras toda la multitud permanecía en la orilla. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. La semilla brotó rápidamente, porque el suelo era poco profundo. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron, y como no tenían raíz, se secaron. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron las plantas, y no dieron fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció, se desarrolló y dio fruto. Algunas semillas produjeron 30 veces más, otras 60, y otras hasta 100 veces más. Entonces Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús quedó a solas, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, aunque escuchan, no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Sus oídos apenas oyen y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, escuchen con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan. Y yo los sane. Pero dichosos son los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Esa es la semilla sembrada junto al camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso representa al que escucha el mensaje y lo recibe con alegría, pero no tiene raíz, dura poco tiempo, y cuando vienen problemas o persecución por causa del mensaje, inmediatamente se aparta. La semilla que cayó entre espinos representa al que escucha el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Sí, pero la semilla que cayó en buena tierra representa al que oye el mensaje y lo entiende. Este sí da fruto, produce una cosecha abundante, a veces 30 veces más, a veces 60 y a veces 100 veces más. Las enseñanzas de Jesús comenzaban a revelar verdades profundas, pero no todos estaban dispuestos a escucharlas. Capítulo 15. Jesús continuó enseñando a la multitud y les presentó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, luego se fue. Cuando el trigo creció y comenzó a dar fruto, entonces apareció también la mala hierba. Los siervos del dueño del campo fueron a decirle: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió entonces la mala hierba?» Él respondió: «Un enemigo ha hecho esto». Los siervos le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él dijo: «No, porque al arrancar la mala hierba, podrían arrancar también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero». Y Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en la mayor de las plantas del huerto. Se hace tan grande que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. También les dijo otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Jesús decía todas estas cosas a la multitud por medio de parábolas, y no les hablaba sin usar parábolas. Así se cumplía lo que había sido anunciado por el profeta: «Abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la creación del mundo». Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la mala hierba del campo». Jesús respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se quema en el fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y ellos recogerán de su reino todo lo que causa pecado y a los que hacen maldad. Los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Quien también es como un comerciante que busca perlas de gran valor. Cuando encuentra una perla preciosa, vende todo lo que tiene y la compra. Además, el reino de los cielos es semejante a una red que se lanza al mar y recoge peces de todas las clases. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la orilla, entonces se sientan y separan los peces buenos en canastas, pero tiran los malos. Así será al final de los tiempos. Los ángeles vendrán y separarán a los malvados de entre los justos, y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les preguntó: ¿Han entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí. Entonces les dijo: todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se marchó de allí, y lo que sucedería después sorprendería incluso a quienes lo conocían desde su infancia. Capítulo 16. Cuando Jesús llegó a su propia tierra, comenzó a enseñar en la sinagoga.
La gente estaba asombrada y decían entre ellos, ¿de dónde le vienen a este hombre esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven entre nosotros todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban por causa de él. Pero Jesús les dijo, un profeta no carece de honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca escuchó hablar de la fama de Jesús y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y lo había puesto en prisión. Sin todo por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es permitido tenerla. Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque todos consideraban a Juan un profeta. Cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó ante todos, y agradó tanto a Herodes que prometió con juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por causa del juramento y de los invitados, ordenó que se la dieran. Entonces envió a decapitar a Juan en la prisión. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contárselo a Jesús. Cuando Jesús escuchó esto, se retiró en una barca a un lugar solitario. Pero la gente se enteró, y multitudes lo siguieron a pie, desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al caer la tarde, los discípulos se acercaron y le dijeron, este lugar está desierto, y la hora ya es avanzada. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Jesús respondió, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos dijeron, solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Jesús dijo, tráiganmelos. Entonces ordenó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Miró al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos. Los discípulos los repartieron entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y recogieron lo que sobró, 12 canastas llenas. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, pero lo que sucedería después dejaría a los discípulos aún más sorprendidos. Capítulo 17. Inmediatamente después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Debían cruzar al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirlos, subió solo a la montaña para orar. Llegó la noche, y Jesús estaba allí, solo. Mientras tanto, la barca ya estaba muy lejos de la orilla. Las olas golpeaban con fuerza porque el viento estaba en contra. En la madrugada, Jesús fue hacia ellos y caminaba sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se llenaron de miedo. «¡Es un fantasma!», gritaban, y gritaban de terror. Pero inmediatamente Jesús les habló. «¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro respondió, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua». Jesús dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él y dijeron, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, llegaron a la región de Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y enviaron noticias por toda la región. Entonces le llevaron a todos los enfermos y le suplicaban que al menos los dejara tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanados. Pero pronto surgirían nuevas confrontaciones, porque no todos estaban dispuestos a aceptar su mensaje. Capítulo 18. Entonces algunos fariseos y maestros de la ley llegaron desde Jerusalén y preguntaron a Jesús, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Ya, pero ustedes enseñan, si alguien dice a su padre o a su madre, lo que podría ayudarte lo he dedicado a Dios. Entonces ya no necesita honrar a su padre o a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. En él luego Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al escuchar esto? Jesús respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada. Déjenlos. Son guías ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Entonces Pedro le dijo, explícanos esa enseñanza. Jesús respondió, ¿aún ustedes no entienden? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y luego se elimina, pero lo que sale de la boca sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Jesús salió de aquel lugar y se dirigió hacia la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea de aquella región vino a él y comenzó a gritar, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no respondió palabra. Entonces, sus discípulos se acercaron y le dijeron, «Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros». Jesús respondió, «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel». Pero la mujer vino y se postró delante de él. Dijo, «Señor, ayúdame». Jesús respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos». Ella respondió, «Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo, «Mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como deseas». Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. Jesús continuó su camino, subió a un monte y se sentó allí. Grandes multitudes vinieron a él, traían cojos, ciegos, mudos, lisiados y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La multitud estaba maravillada. Veían a los mudos hablar, a los lisiados quedar sanos, a los cojos caminar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Pero aún quedaba otro milagro que dejaría a todos completamente sorprendidos. Capítulo 19. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Tengo compasión de esta multitud. Hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos con hambre. Podrían desmayarse en el camino». Los discípulos respondieron, «¿Dónde podremos encontrar suficiente pan en este lugar desierto para alimentar a tanta gente?» Jesús preguntó, «¿Cuántos panes tienen?» Ellos respondieron, 7 y unos pocos peces. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios, los partió y los dio a los discípulos. Los discípulos los repartieron entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y recogieron lo que sobró, 7 canastas llenas. Los que comieron eran 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Después de despedir a la multitud, Jesús subió a la barca, y fue a la región de Magadán. Entonces se acercaron los fariseos y los saduceos. Querían ponerlo a prueba, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Jesús respondió, «Al atardecer dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo y nublado». ¿Saben interpretar el aspecto del cielo y no pueden interpretar las señales de los tiempos? Una generación malvada y adúltera pide una señal, pero no se le dará ninguna, excepto la señal del profeta Jonás. Entonces los dejó y se fue.
Cuando los discípulos cruzaron al otro lado del lago, se dieron cuenta de que habían olvidado llevar pan. Jesús les dijo: «Tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ellos comenzaron a discutir entre sí. Decían: «Lo dice porque no trajimos pan». Jesús se dio cuenta de esto y dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué están discutiendo entre ustedes? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas canastas recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden y que no les hablo del pan? Cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Entonces comprendieron. Jesús no hablaba de la levadura del pan, ya, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Más adelante, Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo. Allí hizo una pregunta a sus discípulos, una pregunta que revelaría algo fundamental. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella». Pero a partir de ese momento, Jesús comenzó a revelar algo que sus discípulos aún no estaban preparados para aceptar. Capítulo 20. Jesús continuó enseñando a sus discípulos acerca del reino de los cielos, y les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un dueño de casa, que salió muy temprano por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Acordó con los trabajadores pagarles 1 denario por el día, y los envió a trabajar. Cerca de la 3:a hora del día volvió a salir, y vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo. Ya les dijo: vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora 6:a y de la hora 9:a, e hizo lo mismo. Cerca de la hora 11:a volvió a salir, y encontró a otros que aún estaban allí. Y les preguntó: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Cuando llegó la tarde, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su salario. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Vinieron los que habían sido contratados cerca de la hora 11:a, y cada uno recibió 1 denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a quejarse contra el dueño de la viña. Y aún decían: estos últimos trabajaron solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros. Nosotros soportamos el peso del día y el calor. Pero el dueño respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No acordaste trabajar por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho a hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O te molesta que yo sea generoso? Y aun así, los últimos serán primeros, y los primeros últimos. Mientras subían hacia Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 discípulos, y les dijo: miren, vamos camino a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero al 3er día resucitará. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Venía con sus hijos, se arrodilló delante de Jesús y le hizo una petición. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús respondió: no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: beberán de mi copa. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso será para aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos escucharon esto, se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo:
Ustedes saben que los gobernantes de las naciones dominan sobre ellas, y los poderosos ejercen autoridad sobre el pueblo, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero debe ser su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando salían de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Sí, la multitud los reprendía para que guardaran silencio, pero ellos gritaban aún más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos respondieron: «Señor, queremos recibir la vista». Jesús tuvo compasión, tocó sus ojos y al instante recibieron la vista. Entonces lo siguieron. Y mientras se acercaban a Jerusalén, los acontecimientos que cambiarían la historia estaban a punto de comenzar. Capítulo 21. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y les dijo: «Vayan a la aldea que está frente a ustedes. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará». Y a todo esto ocurrió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: «Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burrito, hijo de animal de carga». Los discípulos fueron e hicieron exactamente como Jesús les había ordenado. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús se sentó encima. Una multitud muy grande extendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las ponían en el suelo. La gente que iba delante y la que venía detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: «¿Quién es este?». La multitud respondía: «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que compraban y vendían allí. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: «Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Entonces llegaron a él en el templo ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley, al ver los milagros que hacía y escuchar a los niños gritar en el templo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron. Y le dijeron: «¿Escuchas lo que dicen estos?». Jesús respondió: «Sí, ¿nunca leyeron esto? De la boca de los niños y de los que aún maman, preparaste alabanza». Luego salió de la ciudad hacia Betania y pasó allí la noche. A la mañana siguiente, mientras regresaba a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada en ella, solo hojas. Entonces le dijo: «Nunca jamás vuelva a dar fruto». Y al instante, la higuera se secó. Cuando los discípulos lo vieron, quedaron asombrados y preguntaron: «¿Cómo se secó la higuera tan rápido?». Jesús respondió: «Les aseguro algo, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que se hizo con la higuera, sino que incluso si le dicen a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá, y todo lo que pidan en oración, si creen, lo recibirán». Pero mientras las multitudes seguían admirando sus obras, los líderes religiosos comenzaban a enfrentarlo con mayor dureza. En capítulo 22, Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados, pero ellos no quisieron venir. Envió a otros siervos y dijo: digan a los invitados: mi banquete está preparado. Mis toros y animales engordados han sido sacrificados. Todo está listo. Vengan a la boda». Pero ellos no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a sus negocios. Los demás tomaron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció. Envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos.
Sí, vayan a las calles y traigan a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y reunieron a todos, malos y buenos. Y la sala de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró para ver a los invitados, vio a un hombre que no llevaba traje de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? El hombre se quedó en silencio. Entonces el rey dijo a los sirvientes: Átenlo de pies y manos y échenlo afuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces los fariseos se reunieron para ver cómo podían atrapar a Jesús con sus propias palabras. Le enviaron a sus discípulos junto con algunos herodianos, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios. No te dejas influenciar por nadie, porque no miras la apariencia de las personas. Dinos entonces, ¿qué opinas? ¿Es correcto pagar impuesto al César? ¿Da o no? Pero Jesús conocía su malicia y dijo: ¿Por qué me ponen a prueba? Hipócritas, muéstrenme la moneda del impuesto. Ellos le trajeron un denario. Jesús preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, respondieron. Entonces Jesús dijo: Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron maravillados, y dejándolo, se fueron. Pero la tensión seguía creciendo y cada día las preguntas se volvían más difíciles. Capítulo 23. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, y dijo: Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, así que hagan y observen todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás. Pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame Rabí, Rabí. Pero ustedes no se hagan llamar Rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el que está en los cielos. Ni se dejen llamar guías, porque uno solo es su guía. El Cristo, el mayor entre ustedes, será su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Pero ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Aún ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, hipócritas! Recorren mar y tierra para hacer un solo convertido, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso, y entonces también el exterior quedará limpio. ¡Ay de ustedes, hipócritas! Son como sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Así también ustedes. Por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. ¡Ay de ustedes! Edifican tumbas para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado en la muerte de los profetas. Pero así testifican contra ustedes mismos, que son hijos de los que mataron a los profetas. Completen entonces la obra de sus padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por eso les envío profetas, sabios y maestros. A unos los matarán, a otros los crucificarán, a otros los azotarán en las sinagogas. Y los perseguirán de ciudad en ciudad. Así caerá sobre ustedes toda la sangre justa derramada en la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Les aseguro algo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Pero no quisiste. Miren,
su casa quedará desierta. Porque les digo, no volverán a verme, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mientras el conflicto alcanzaba su punto más alto, Jesús comenzó a revelar lo que estaba por venir. Capítulo 24. Jesús salió del templo y se alejaba. Entonces sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Pero Jesús les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro algo, no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde, Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Los discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Jesús respondió, «Tengan cuidado, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos y pestes en muchos lugares, pero todo esto solo será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a la persecución y los matarán. Serán odiados por todas las naciones, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y ya aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá una gran tribulación como nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la volverá a haber. Si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, hasta a los elegidos. Así que estén atentos, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las naciones de la tierra se lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. No, les aseguro algo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y mientras Jesús revelaba estas profecías, los acontecimientos que cambiarían la historia se acercaban rápidamente. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite consigo. Las prudentes, en cambio, llevaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Y como el esposo tardaba, todas comenzaron a sentir sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un grito, «Aquí viene el esposo», y ya no salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las prudentes respondieron, «No, porque podría no alcanzar para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras iban a comprar, llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras vírgenes,
y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: les aseguro algo, no las conozco, por eso manténganse vigilantes, porque no saben el día ni la hora. Porque será como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. El que recibió 5 talentos fue enseguida y negoció con ellos, y ganó otros 5. Del mismo modo, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 talentos se presentó y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5. Y a su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Luego vino el que había recibido 2 talentos. Y dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2. Su señor respondió: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegó también el que había recibido un talento, Dividro, y dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió: Siervo malo y negligente, sabías que cosecho donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al regresar habría recibido lo mío con intereses. Y quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y a ese siervo inútil échenlo a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y entonces separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, o extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos, o enfermo, o en prisión, y fuimos a verte? Y el rey responderá: les aseguro algo, todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Ya entonces ellos también preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, extranjero o desnudo, enfermo o en prisión, y no te ayudamos? Y él responderá: les aseguro, todo lo que no hicieron por uno de estos pequeños, tampoco lo hicieron por mí. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ya capítulo 26. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas, dijo a sus discípulos: saben que dentro de 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, se llamaba Caifás, y conspiraron para arrestar a Jesús con engaño y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se produzca un alboroto en el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron:
¿Para qué este desperdicio? Este perfume podía haberse vendido por mucho dinero y haberse dado a los pobres. Pero Jesús lo supo y dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una buena obra conmigo, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho para prepararme para mi sepultura. Les aseguro algo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella hizo para memoria suya. Entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me darán si se los entrego? Ellos le contaron 30 monedas de plata. Desde entonces, Judas buscaba la oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Jesús respondió, vayan a la ciudad, a casa de cierto hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua en tu casa, con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, les aseguro algo, uno de ustedes me traicionará. Ellos se entristecieron profundamente. Y uno tras otro comenzaron a preguntarle, ¿acaso soy yo, Señor? Jesús respondió, el que ha mojado conmigo el pan en el plato, ese me traicionará. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo traicionaba, preguntó, ¿soy yo, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan, y después de bendecirlo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, y después de dar gracias, se la dio. Sigo, y dijo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, para el perdón de los pecados. Pero les digo algo, no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. La noche avanzaba, y los acontecimientos que cambiarían la historia estaban por comenzar. Capítulo 27. Muy temprano por la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión contra Jesús. Querían darle muerte. Lo ataron, lo llevaron y lo entregaron al gobernador Poncio Pilato. Entonces Judas, el que lo había traicionado, al ver que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes. Y dijo, he pecado porque he traicionado sangre inocente. Pero ellos respondieron, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se fue. Y lleno de desesperación, se quitó la vida. Los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro porque es precio de sangre. Así que decidieron comprar con ellas el campo del alfarero como lugar para sepultura de extranjeros. Así no. Por eso ese campo, hasta el día de hoy, se llama Campo de Sangre. Mientras tanto, Jesús estaba de pie delante del gobernador. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Pero cuando fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió, ni una sola palabra. Y el gobernador se quedó profundamente asombrado. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba liberar a un prisionero, el que la multitud escogiera. En ese momento tenían un prisionero famoso, se llamaba Barrabás. Pilato preguntó a la multitud, ¿a quién quieren que les libere? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud y para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó nuevamente, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos gritaron, ¿a Barrabás? Pilato preguntó, ¿y qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos respondieron, crucifícalo. Pilato dijo, ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, crucifícalo, crucifícalo. Al ver Pilato que no conseguía nada,
y que el alboroto crecía, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, y dijo: «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes». Y todo el pueblo respondió: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces Pilato soltó a Barrabás, y después de azotar a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Capítulo 28. Después del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De repente, hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo. Se acercó al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como lo había dicho. Vengan, vean el lugar donde había sido puesto. Y ahora vayan rápidamente y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres se alejaron rápidamente del sepulcro con temor y con gran alegría, Tinori, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente, Jesús salió a su encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No tengan miedo. Vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán». Mientras ellas iban en camino, algunos de los guardias fueron a la ciudad y contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Ellos se reunieron con los ancianos y tomaron una decisión. Dieron a los soldados una gran suma de dinero y les dijeron: «Digan que sus discípulos vinieron de noche, mientras ustedes dormían, y robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a saberlo, nosotros lo convenceremos y los mantendremos fuera de problemas». Los soldados tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido. Y esa historia se difundió entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos todavía dudaban. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden esto: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Y así el mensaje comenzó a extenderse por toda la tierra, cambiando la historia de la humanidad para siempre. Conclusión: este es el relato de Jesús, el Mesías, el que fue anunciado por los profetas, esperado por generaciones y enviado por Dios para traer salvación al mundo. Y a lo largo de estas páginas hemos visto sus palabras, sus milagros, su compasión por los humildes y su autoridad sobre el cielo y la tierra. Vimos cómo sanó enfermos, dio esperanza a los olvidados y desafió a quienes usaban la religión sin amor. Vimos también su sufrimiento, su entrega y la cruz. Pero la cruz no fue el final, porque al tercer día la tumba quedó vacía. La muerte no pudo retenerlo. El Hijo del Hombre resucitó y con su resurrección nació una esperanza nueva para toda la humanidad. Este mensaje ha atravesado siglos, imperios, guerras y generaciones, y aún hoy sigue transformando vidas. Porque las palabras de Jesús siguen vivas. Sus enseñanzas siguen iluminando el corazón de quienes las escuchan, y su promesa permanece firme: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Si este relato tocó tu corazón, si estas palabras despertaron preguntas, o si simplemente querés seguir explorando las enseñanzas de Jesús, suscríbete a este canal. Cada semana vamos a recorrer juntos las historias, las enseñanzas y los misterios de la Biblia. Y contame algo en los comentarios. ¿Qué parte de este evangelio fue la que más te impactó? ¿Una enseñanza de Jesús? ¿Un milagro? ¿O el momento de la resurrección? Me encantaría leerte. Y recordá algo: la historia continúa, porque el mensaje de Jesús todavía hoy sigue cambiando el mundo.